Historia de la neurología en España. Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló el estudio sistemático del sistema nervioso en el ámbito clínico y experimental. La neurología, como especialidad emergente con objetivos definidos, procedimientos estandarizados y organizada corporativamente, se situó a principios del siglo XX a la vanguardia de la ciencia médica. La década de 1850 marcó el nacimiento de tres figuras fundamentales para la neurología y las neurociencias en España: Luis Simarro Lacabra, Santiago Ramón y Cajal y Luis Barraquer Roviralta. Creadores de núcleos dinámicos asistenciales, formativos y de investigación, fueron grandes precursores de la neurología. Contaron con un número considerable de discípulos de proyección internacional que consolidaron el trabajo realizado por sus maestros. Luis Simarro fue un influyente modernizador y precursor de la neurología clínica, la psiquiatría, la histología del sistema nervioso y la psicología experimental en España. Tras un periodo de formación con Duval y Charcot en el Hospital de la Salpêtrière en París, fundó en 1885, junto a Madina Beitia, una clínica y laboratorio en Madrid que sirvieron de núcleo de atracción de grandes figuras. Difundió el método cromoargéntico de Golgi e ideó el llamado método fotográfico, publicado en 1900, que sirvió de base a Cajal para desarrollar su método del nitrato de plata. Utilizó la neurohistología como herramienta fundamental para estudiar el sistema nervioso con mentalidad anatomoclínica. Nicolás Achúcarro, Pío del Río Ortega y Gonzalo Rodríguez Lafora, entre otros, aprendieron en el laboratorio de Simarro y junto a Cajal las técnicas histológicas del sistema nervioso. Pío del Río Ortega publicó en 1919 en 4 partes su trabajo sobre la microglía y describió otra variedad celular que denominó oligodendroglía. En 1921 describió su origen mesodérmico y sus funciones fagocitarias en diferentes procesos patológicos. En la vertiente clínica, Gonzalo Rodríguez Lafora describió en 1911 un caso de epilepsia mioclónica familiar, la enfermedad de Lafora. Santiago Ramón y Cajal, reconocido como uno de los fundadores de la neurociencia contemporánea, Premio Nobel de Medicina en 1906, dirigió el Laboratorio de Investigaciones Biológicas fundado en 1900. De referencia internacional pasó a denominarse Instituto Cajal a partir de 1933. Cajal describió la anatomía microscópica del sistema nervioso y desde el punto de vista funcional, 2 fueron sus principales aportaciones que permitieron a la neurociencia dar un paso de gigante: la polarización dinámica de la neurona y la teoría de la individualidad neuronal. Además de dedicar su vida a la investigación, la gran preocupación de Cajal fue crear escuela y que sus discípulos dieran continuidad a su obra, con lo que contribuyó en gran medida al florecimiento de las neurociencias en España. En Madrid encontró un ambiente propicio, convirtiéndose en uno de los centros mundiales para el estudio de las neurociencias. Contó con la presencia de científicos extranjeros que acudieron a aprender junto a él, como Penfield. Entre su escuela pertenecieron figuras tan eminentes como Tello, Lafora, De Castro, Achúcarro, Río Ortega, Sacristán, Lorente de No y Villaverde, entre otros. Luis Barraquer Roviralta fue una figura clave en el nacimiento de la neurología clínica en España. Realizó estancias en París entre 1879 y 1880, manteniendo contactos personales y epistolares con las primeras figuras neurológicas del momento, que ejercieron sobre él una gran influencia: Charcot, Hammond, Obersteiner y Gowers, entre otros. En España recibió la influencia, entre otros, de Bartomeu Robert Yarzábal. La orientación clínica y semiológica de la escuela francesa fue el patrón que estuvo presente en su actividad.
En 1882, Barraquer Roviralta fundó en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona el denominado Dispensario de Electroterapia, que actuó como núcleo dinámico neurológico. Cabe señalar que la penúltima década del siglo XIX estuvo fuertemente influenciada por las técnicas de electrodiagnóstico y electroterapia. Posteriormente, el dispensario cambió su denominación a Servicio de Neurología y Electroterapia. La fundación de este dispensario coincidió con la creación en 1882 de la Cátedra de Enfermedades Nerviosas de Jean-Martin Charcot en el Hospital de Salpêtrière en París y la fundación del Instituto Clínico de Neurología de Viena por Heinrich Obersteiner. Barraquer Roviralta se centró en la semiología y patología del sistema nervioso periférico y en los trastornos tróficos, documentando gráficamente muchos de los casos que trató. Sus publicaciones versaron sobre temas como la lepra neural y la lipodistrofia, legando a la literatura médica dos epónimos. Entre sus discípulos contó con Roca y Muner, Rahola, Pérez Casañas, Ventura Clotet, Tolosa y Colomer, Gisper y Cruz y su hijo Luis Barraquer Ferré, quien dirigió el servicio a partir de 1929. En el ámbito asistencial, la especialidad de neurología se inició en España a principios del siglo XX en grupos ubicados en hospitales generales, clínicos y provinciales, habitualmente en el seno de servicios de medicina interna, neurocirugía y psiquiatría. Su práctica sistematizada y su reconocimiento oficial se desarrollaron con la eclosión de la sanidad pública. En 1936 se fundó en Barcelona el Instituto Neurológico Municipal, bajo la dirección de Belarmino Rodríguez Arias, donde la asistencia neurológica adquirió una organización que pretendía ser integral, en la que se incluía asistencia, docencia e investigación. Entre los primeros antecedentes de la presencia de las neurociencias en la docencia, en la Universidad Española destaca la figura de José Crous Casellas, catedrático de Patología Médica en la Universidad de Valencia entre 1875 y 1887. La docencia de pregrado de la neurología estuvo estrechamente ligada a la actividad de Santiago Ramón y Cajal y sus colaboradores en las 3 décadas que ocupó en su carrera académica en la Universidad de Valencia 1884-1887, la Universidad de Barcelona 1887-1891 y la Universidad Central de Madrid 1892-1922, así como desde la Cátedra de Psicología Experimental que ocupó Luis Simarro en la Universidad de Madrid. En Barcelona, Belarmino Rodríguez Arias fue nombrado profesor agregado de neurología por el patronato de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1933, ejerciendo su magisterio hasta 1939. El avance de la neurología clínica en la segunda mitad del siglo XIX dio lugar, en Europa y los Estados Unidos, a la formación de movimientos asociativos que culminaron en la formación de sociedades neurológicas, foros de participación con intereses similares y de toma de decisiones en cuestiones de interés común. Este movimiento asociativo significó un gran desarrollo para la especialidad, pasando estas entidades a representar los intereses profesionales y la producción científica de la comunidad neurológica del país. En España, las primeras sociedades estuvieron vinculadas en sus inicios a la neuropsiquiatría. En 1911 se funda la Sociedad de Psiquiatría y de Neurología de Barcelona, bajo la presencia de Arthur Galcerán y Granés, que tenía una manifiesta vocación neurológica. De ámbito estatal, se fundó en 1924 la Asociación Española de Neuropsiquiatras. En sus inicios se experimentó un desarrollo neurológico que, a partir de su reconstitución en 1949, viró a un predominio eminentemente psiquiátrico. A finales de 1931 se fundó la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Madrid. Tras la Guerra Civil, con el exilio de gran parte de sus componentes más activos, prácticamente desapareció. En 1949 se funda la Sociedad Española de Neurología con un consejo directivo provisional formado por Luis Barraquer Ferré, Belarmino Rodríguez Arias,
y Antonio Subirana Oller, con los objetivos estatuarios de fomentar el desarrollo de la neurología española como especialidad, con reconocimiento institucional, ser exponente de su actividad y la colaboración de otras asociaciones, así como la participación en congresos y foros internacionales.